¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a primera edición de C9N Noticias. Realmente con muchas noticias, muchas informaciones en esta jornada de lunes 6 de abril. Hoy tanto Angie como Juan están descansando. Vamos a hacer rotativo precisamente los distintos horarios. Y bueno, les voy a acompañar en esta jornada. Repetimos, mucha información, tiempo inestable, lluvia en Ciudad Capital en el transcurso de esta mañana. Todavía sigue el cielo nublado en gran parte de la República. Vamos a arrancar, como es habitual, recordando un día como hoy. ¿Qué se recuerda? ¿Qué se celebra según nuestras efemérides? Hoy es el Día Mundial de la Actividad Física y más que nunca en esta etapa de cuarentena donde necesitamos mover un poco el cuerpo y tener actividad física, no importa dónde. En la casa, en el patio, en el jardín, en algún sitio. Y cada 6 de abril, les cuento, desde el año 2002 se recuerda el Día Mundial de la Actividad Física. La promoción de actividades físicas es el principal objetivo de esta Organización Mundial de la Salud, instando a la realización de ejercicios para una buena salud. Y qué mejor momento para poner en práctica algunas actividades que ayuden a nuestro cuerpo a generar defensa, así dicen los médicos, y a mejorar nuestra calidad de vida y salud. La realización de por lo menos 30 minutitos de actividad física aporta numerosos beneficios al organismo y evita la manifestación de enfermedades como, por ejemplo, diabetes, obesidad, sobrepeso, incluso cáncer de colon, problemas cardiovasculares, osteoporosis, dolencia en general. Bueno, por eso es importante hoy recordar, celebrar y hacer algún tipo de actividad física en la casa, más todavía que estamos en cuarentena, y eso ayuda incluso a levantar los niveles de protección del cuerpo. Día Mundial de la Actividad Física, hoy 6 de abril. Estoy viendo todavía cielo nublado a estas horas en Ciudad Capital. Esta madrugada hubo lluvia en gran parte de la República. Pero ¿qué nos dice la Dirección de Meteorología para lo que resta de esta tarde-noche y para los próximos días? Datos actuales. La temperatura actual a estas horas en Asunción, 26 grados. La sensación térmica es la misma. La humedad sí un poco elevada, 82%. Y vientos del sector sur a 23 kilómetros por hora. Y el cielo nublado. ¿Qué nos dice para la tarde? Probablemente, de acuerdo al registro de meteorología, vamos a tener lluvia en el transcurso de esta tarde y la temperatura irá entre 28 a 23 grados. Mientras que a la noche se habla de lluvias, acá tormentas, pero para la noche probablemente lluvias. La temperatura va a estar entre los 23 y 20 grados, bastante agradable la temperatura, y en la madrugada ya cielo cubierto, no se habla de precipitaciones y una mínima entre 20 a 17. Mañana podríamos arrancar la jornada de martes muy tempranito con 17 grados. ¿Qué nos dice el pronóstico extendido para esta parte de la República? 17 la mínima para mañana martes, 26 la máxima, cielo parcialmente nublado. Se replicaría el cielo nublado, parcialmente nublado, ya con una mínima de 13 grados, ya fresco, bastante fresco para la mañana del miércoles. Y la máxima no va a pasar los 25 grados. Para el jueves se repite la temperatura fresca, 13 grados, dependiendo también si hay vientos del sector sur, eso podría bajar. Y la máxima 26. Fresco digo porque no, ya es frío. No, en realidad el sistema mide de 10 grados para arriba fresco, de 10 grados para abajo frío. Pero el jueves tendríamos una mañana fresca, cielo parcialmente nublado. Y el viernes 12 grados la mínima, 27 grados la máxima, cielo parcialmente nublado. Así va a estar el pronóstico extendido para Asunción y Departamento Central. ¿Y cómo arranca esta semana la pizarra de cotizaciones? ¿Qué nos dice? A ver, ¿cómo abrió hoy? El dólar se mantiene a la compra a 6.250 guaraníes, mientras que a la venta a 6.380 guaraníes. El euro a la compra a 6.500 guaraníes,
a la venta a 7.100 guaraníes. También el peso argentino se mantiene a la compra a 77 guaraníes, bastante bajo, y a la venta a 95 guaraníes, mientras que el real brasileño se mantiene a la compra a 1.130, mientras que a la venta a 1.300 guaraníes. Vamos a hablar de esto que me preocupa y tiene que ver con la falta de cuidado de salud. Aprovechando estos días, hay que cuidar la salud, alimentarse bien, cuidar todos los detalles. Y si uno tiene enfermedad de base, con más razón todavía, y alimentarse y a tomar los medicamentos. ¿Por qué les digo? Porque las enfermedades de base, lamentablemente, siguen siendo el principal causante de muerte en pacientes positivos con COVID-19 a nivel mundial. Esto lo dicen las estadísticas. Entre las patologías que agravan el estado de salud de una persona confirmada se encuentran la presión arterial alta, las enfermedades cardíacas, pulmonares, cáncer, diabetes, obesidad, entre tantas otras. Los ancianos y la gente con condiciones crónicas por enfermedades cardíacas, pulmonares y diabetes son las más propensas a decaer hasta incluso el fallecimiento. Por esto se insta a mantener una vida saludable con actividades físicas y también medidas que refuercen el sistema inmunológico y las defensas de cada persona. Pero lo más importante es obviamente quedarse en casa. ¿De qué manera uno puede levantar este sistema inmunológico? Buena alimentación, alimentación saludable, actividades físicas y aquellas personas que habitualmente toman medicamentos que lo hagan en forma correcta, diaria y en horario. Y esto me alarma porque no terminamos de entender la situación grave y tiene que ver esto con aquellas personas que están en cuarentena, que tienen casos positivos, pero están en la casa, pero no respetan. Salieron, fueron incluso pillados. A través de un comunicado se dio a conocer la grave información de casos plenamente identificados por las autoridades sanitarias, incluso el Ministerio Público y la Policía Nacional, de ciudadanos con casos positivos de COVID que implementan justamente este protocolo sanitario y que no están cumpliendo, violando la cuarentena domiciliaria. La salud de la población en general se expone peligrosamente ante estos hechos, por lo que se tomaron medidas estrictas para evitar la circulación irresponsable. Mientras tanto, del otro lado dicen, nadie no nos apoya, nadie no nos ayuda, no tenemos la manera de conseguir alimentos, por eso más de uno terminó violando su cuarentena. Bueno, esto me alegra mucho porque la música hace como un elemento unificador en todo el mundo, no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo, y esto también alimenta mucho la creatividad de varios artistas que gentilmente hacen homenajes musicales al personal médico, personal de blanco, como así también a la población en general, para que la medida de cuarentena sea mucho más llevadera. La solidaridad en el mundo musical rápidamente se esparce por las redes sociales con distintas producciones artísticas que unen a los actores musicales con canciones patrióticas e incluso de tinte esperanzador. Ahí está la música como elemento unificador. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea. Con 16 minutos en la República ante el Paraguay, tenemos una noticia de último momento para compartir con ustedes.
Vamos con esta noticia. El pedido oficial por parte de la justicia para el desafuero de las dos congresistas que fueron imputadas por el Ministerio Público por romper la cuarentena y su exposición también ante esta situación bastante complicada, que finalmente se confirmó un caso positivo y obligó al Congreso a cesar sus actividades. Al respecto, la jueza Lizzy Sánchez envió este lunes al Senado y también a la Cámara de Diputados los pedidos de desafuero de María Eugenia Bajac y del Pilar Medina. Ambas legisladoras están imputadas por violación de la cuarentena sanitaria. Sánchez envió poco después del mediodía las notas tanto al presidente de la Cámara de Senadores, Blas Llano, como al titular de Diputados, Pedro Aliana. La senadora liberal, María Eugenia Bajac, y la diputada colorada del Pilar Medina están imputadas por estos hechos punibles de violación de vedas y cuarentenas sanitarias. En el caso incluso de Bajac, un poco más complicado y grave, porque se suma la tentativa de lesión grave con dolo eventual, ya que dio positivo al coronavirus. La fiscal que investiga el caso es Belinda Bobadilla. Tanto el Senado como diputados deberán ahora sesionar para remover los fueros de ambas legisladores a modo de seguir este proceso. Cabe recordar que pese a que el edificio del Congreso permanece cerrado por esta medida sanitaria, las sesiones pueden hacerse a través de videoconferencia. De esta manera formalizan la imputación y el pedido de desafuero. Acepta la jueza la imputación y pide el desafuero de ambas congresistas. Con 18, hacemos una primera pausa, la primera brevísima, porque hay un montón de informaciones todavía para compartir con ustedes en esta primera edición. Ya regresamos. Bueno, tenemos la confirmación también del primer caso en la zona sur de la República, en el departamento de Itapúa. Está nuestro compañero Lucas Toledos para confirmarnos y hablarnos al respecto. Buenas tardes. En conferencia de prensa, la doctora Romina Sanabria de la 7ª Región Sanitaria, en compañía del gobernador y otras autoridades, confirmaron el primer caso de COVID-19 en el departamento de Itapúa tras recibir los resultados del Ministerio de Salud. Esto, en este caso, una noticia que por supuesto preocupa a los itapuenses. Según la doctora Romina, se trata de una mujer, la afectada en este caso por el virus. Obviamente, por motivos de protocolo no se especificó de qué zona mismo del 7º departamento es esta afectada. Lo que sí manifestó la doctora Romina es que la misma vino del extranjero y en este caso se sometió a la cuarentena total, no tuvo contacto con ninguna otra persona y en estos momentos se encuentra lúcida. En este caso la misma está siguiendo con todos los protocolos correspondientes. Escuchemos lo que manifestaba la directora de la 7ª Región Sanitaria, quien de esta manera anunciaba el primer caso de COVID-19 en el departamento de Itapúa. La comunicación que queremos hacer es confirmar el primer caso positivo en el departamento de Itapúa. Es una paciente de sexo femenino, adulta joven, que se encuentra con buen estado general, síntomas leves, guarda la cuarentena de manera correspondiente, está siendo monitorizada desde su domicilio. Recibimos el test esta mañana y lo estamos comunicando a través de la vocería oficial por indicaciones del señor ministro Julio Mazzoleni. El seguimiento va a estar realizado por los infectólogos que están en coordinación completa con el COE y bueno, eso es lo que queremos informar a todos los medios de prensa. Itapúa presenta su primer caso positivo. Lo bueno es el estado de salud de la paciente es óptimo y está en seguimiento y bueno, nos toca dar esta noticia, hay que enfrentar la realidad y vamos a seguir peleando para poder contener esta situación de la mejor manera posible, así que le agradecemos a todos por su presencia. Autorreporte, sintomatología que coincidía, se tomó la muestra, se envió y dio positivo. ¿Esta persona estaba paseando o estaba guardando la cuarentena? Está guardándola de manera estricta la cuarentena. ¿Ella vino del extranjero? Esos son los datos que podemos ofrecer. Las prevenciones deben ser siempre las mismas, eso hay que entender. Estamos nosotros en una fase de que la ciudadanía acate, eso es lo que necesitamos, que acate las medidas, evitar las aglomeraciones.
acatar las medidas de higiene personal, el distanciamiento social. No hay muchas medidas que tenemos que hacer, pero las pocas que hay que hacer no las están haciendo, no están respetando las medidas que están solicitando encarecidamente las autoridades de salud, tanto nacionales como departamentales. Necesitamos que entiendan, ahora pueden observar a las espaldas de ustedes el movimiento de vehículos en las calles. Hay que quedarse en casa. Es lo que manifestaba la doctora Romina Sanabria de la 7ª Región Sanitaria, quien de esta manera confirmaba el primer caso de COVID-19 en el departamento de Itapúa. La paciente, según la información que manejamos, sería una adulta joven, es decir, que no pasa los 35 años de edad. Muchas preguntas no respondieron, obviamente, los directivos de la 7ª Región Sanitaria y las autoridades que se encontraban presentes. Cabe mencionar, compañeros, que desde el primer instante en Encarnación se unificaron las atenciones médicas, es decir, que el Instituto de Previsión Social, IPS de Encarnación, está atendiendo única y exclusivamente los casos respiratorios, es decir, que en el caso eventual de que haya casos sospechosos de COVID-19, es ahí, sea asegurado o no, se van los pacientes en el Hospital Regional de Encarnación, los otros pacientes, atenciones a embarazadas y otras atenciones, y en niños exclusivamente se atienden en el Hospital Pediátrico Municipal. Es la acción desde el primer momento que se tomaron aquí en el departamento de Itapúa y los bloqueos sanitarios que son más estrictos aún ahora con esta noticia y la recomendación de siempre de quedarse en sus casas, a respetar esta cuarentena total y así también para que nos quedemos solamente en un caso positivo en Itapúa y que no se expanda el virus acá en el 7º departamento, compañeros. Bien, excelente. Lucas, gracias por este reporte. De la zona de Itapúa vamos hacia el norte de la República, allá en el departamento de Amambay, donde sí, lamentablemente, en Itapúa se confirmaba un caso de COVID-19, mientras que en la zona de Amambay, un fallecido tiene que ver con estos dos, uno de ellos del fin de semana que Salud Pública lamentó y todo el país también. Hablamos con el doctor Nelson Collar desde Pedro Juan Caballero y nos explicaba un poco el panorama ante esta situación y las características del paciente que terminó falleciendo el fin de semana. Realmente hoy nos tuvimos que debutar de la peor manera, digamos, porque es el primer caso confirmado y también es y obito el paciente, ¿verdad? Entonces no es de la mejor manera como estamos debutando. De todos modos, esa es nuestra realidad y estamos aquí en el frente de batalla. Doctor, de una luego ya, discúlpenme por hablar tan coloquialmente, pero de una luego ya se confirma el primer caso y el primer deceso, lastimosamente allí en ese punto específico. Sí, y eso no es todo. Lamentablemente fue un paciente conocido acá por el gremio médico porque es portador de un cuadro de afecciones crónicas y entonces eso hizo que él estuvo, digamos, recorriendo diversos consultorios médicos, instituciones y finalmente vino a parar el pabellón que hemos creado para esta epidemia, ¿verdad? Por eso le dije que no es de la mejor manera como hemos debutado, no solo el desenlace final, sino toda la ruta que estamos elaborando en relación a ese caso. Doctor, ¿se está trabajando precisamente en esta ruta para poder identificar a los posibles casos entonces? ¿Un arduo trabajo se tiene? Sí, desde el sábado. Yo creo que tenemos ya casi todo confeccionado, tenemos un montón de personas en cuarentena, hemos conversado con colegas, en fin, están haciendo lo que dice el protocolo, ¿verdad? Y sobre todo hago público mi agradecimiento a todos los funcionarios de salud de la 13ª Región Sanitaria que están ayudando y haciendo lo imposible por hacerlo mejor y por proteger al resto de los compatriotas. Señor, esta persona, el único nexo que se encuentra hasta ahora es un familiar que vino de España y guardó cuarentena en la casa de la víctima fatal. No presenta síntomas. Lamentablemente la historia es así. En ningún momento presentó síntomas. Fue dada de alta en su cuarentena, pero como compartía seguramente compartía el mismo domicilio, probablemente ese fue
el causante principal, ¿verdad? Por otro lado, decirte de que desde luego que no nos da ninguna garantía los 14 días de cuarentena, porque sabemos que esto es algo nuevo, nunca antes visto, no tiene más de 5 meses de evolución y vamos a ir aprendiendo mucho todavía por el camino, ¿verdad? Y lamentablemente a costa de nuestra propia experiencia. Así mismo es, doctor. Se lamenta demasiado esta noticia, afecta mucho, por sobre todas las cosas, por el dolor inmenso que los familiares y amigos tendrán que atravesar debido a este protocolo. Ni siquiera se lo va a poder despedir a la gente y se comprende. ¿Cómo, señor doctor Collar, se está preparando Pedro Juan Caballero allí en la zona? ¿Cómo se prepara? Bueno, ya después de este primer caso de fallecimiento. Es complicada la situación y se comprende también, doctor. No, realmente hemos hecho bastante, hemos programado ya bastante esperando el primer caso, ¿verdad? Como le dije, lamentablemente nomás fue muy duro la forma que se nos presentó. Pero para que usted tenga una idea, tenemos un pabellón de exclusivamente de enfermedades respiratorias, donde son atendidos por colegas médicos, especialistas, residentes, pediatras, por una parte, y por otra parte también hemos mantenido una reunión bastante interesante que dio sus frutos ahora en relación a las instituciones privadas, todos los directores de instituciones privadas, porque acá tenemos 3 instituciones privadas que tienen también un flujo importante de pacientes. Y le hemos sugerido que ella... Doctor Nelson Collar, desde la zona de Pedro Juan Caballero, sobre este caso, reiteramos, de fallecido en Pedro Juan Caballero. Bueno, a estas horas se está realizando una videoconferencia entre los presidentes de Prosur. También participan los ministros de salud, justamente tratando de delinear y ver la situación a nivel regional. En base a esta videoconferencia, la idea precisamente es en forma virtual, charlar, conversar y, bueno, ver los trabajos a nivel regional. Recordar que Prosur es el foro para el progreso de América del Sur, que es un organismo internacional creado en el 2019, justamente propuesto por los presidentes de Colombia y Chile, respectivamente, con el objetivo de favorecer la integración en Sudamérica. Y a estas horas, reiteramos, preside esta reunión, esta teleconferencia con sus demás colegas mandatarios de América del Sur, el presidente Mario Abdo Benítez, y lo vemos también ahí a su izquierda, el ministro de Salud. Cuando concluya esta reunión, vamos a tener detalles de qué se charló en este foro, que reiteramos, a estas horas se hace desde el Palacio de Gobierno con los demás mandatarios de la región. Con diarrea, quería llegar a mi casa, me identifiqué. No hay que mentir, señor, yo no le golpeé. Ahí la persona me identificó, me tomó la temperatura, pero estaba con diarrea, me estaba haciendo. ¿Qué quería que haga? No se identificó. Yo no le golpeé, claro que me identifiqué. ¿Estaba o no estaba ahí la gente? El diputado Ortiz dijo, y estaba con diarrea, amigo, estoy con diarrea, me llegué a mi casa. Estaba a 20 metros usted cuando usted se acercó con la... Pero me acerqué y me identifiqué, usted está... no hay que mentir. Yo no mentí, señor. Mentiste, pues no, yo no señor. Le toqué a nadie. A mí me tocó, ahí es testigo el profesor, acá testigo el agente del tránsito. ¿Qué sentido le voy a tocar? Y me agarró el brazo con su espejo. Vos sos frente, ¿verdad? Sí, señor. Yo no le toqué, si estaba con diarrea me identifiqué de entrada. Estoy con colitis, por eso pedí. Pero no hay que mentir. Nadie mintió, señor. Yo tengo libre. ¿Por qué me tengo que correr de nadie? Ustedes dijeron que yo corrí. Y no se quedó, señor. No, señor, estoy candidato. Si le pedí al policía que me pase, estoy con colitis. ¿Usted habló con el bombero? Sí, le dije, soy el diputado Ortiz, el diputado Ortiz, por favor, le dije. Miente. A mí no me gusta que sean así. Yo le apoyo a ustedes, pero usted es un mentiroso. Yo no le toqué a usted. Bueno, en instantes vamos a tener también detalles de lo que pasó el fin de semana en el departamento de Itapúa. Protagonista el diputado Ortiz,
quien por un lado fue denunciado que atropelló una barrera sanitaria de control con la gente de la Fiscalía, pero él dice totalmente lo contrario, que fue otra historia. Bueno, cada uno vamos a escuchar su versión, pero fue viral este fin de semana el video protagonizado por el diputado Ortiz. Y hablando de congresistas, bueno, vamos a contarles también en el siguiente informe todos los detalles que tienen que ver con ambas, la senadora y la diputada. En este caso, María Eugenia Bajac y la diputada del Pilar Medina, que fueron imputadas por la Fiscalía por violar la cuarentena sanitaria, y en el caso de la senadora Bajac, el tema es mucho más complicado. Lo más reciente en esta historia es que ya el juzgado aceptó la imputación y pidió el desafuero de ambas a los dos presidentes de los poderes del Estado, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. Esto ya está en la cancha ahora del Congreso Nacional. Este completo informe acerca de la irresponsabilidad por parte de ambas. La fiscal general imputó a la senadora María Eugenia Bajac de Pener por violar la cuarentena sanitaria y por tentativa de lesión grave. Este anuncio fue realizado por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, a través de su cuenta de Twitter. La fiscal Belinda Bobadilla formuló la imputación solicitando su desafuero y requiriendo la aplicación del arresto domiciliario. Yo inicié la investigación de oficio apenas tuve conocimiento por medios informales como son las redes sociales. Ingreso a la causa y a partir de ahí inicié la investigación. Mi investigación tiene que ser seria, tiene que ser concreta. Yo no puedo basarme solamente en lo que se dice en redes, más todavía cuando todo ese día en que se iniciaron las conversaciones o las aseveraciones en redes eran informaciones muy contradictorias. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, digo de que luego de haber corroborado preliminarmente algunas cuestiones, como ser el ingreso al país, la fecha de ingreso al país, también con el informe del Senado, la fecha en que se dio la sesión y que la senadora también habría participado en la misma. Luego, con el informe preliminar de parte del director de Vigilancia Sanitaria que me evacuó ayer. El preliminar fue ayer cerca de las 8 de la noche y luego ya formulado imputación ya me remitió el informe complementario del completo. La senadora imputada en un extenso comunicado del sábado refirió que recién el jueves 2 de abril en horas de la mañana, específicamente a las 9:30, recibió el correo del Ministerio de Salud que le informaba del resultado positivo de COVID-19. Bajac regresó al país el 16 de marzo, realizó 15 días de cuarentena, pero el martes 31 de marzo comunicó tener síntomas, por lo que le tomaron la muestra. Al día siguiente ya estuvieron los resultados. Sin embargo, ella, sabiendas de lo que podría ocurrir, acudió a la sesión extraordinaria en el Senado y a otros lugares públicos, exponiendo al contagio a numerosas personas. ¿Y la tentativa de lesión grave puede ser? Sí, así mismo. Cuando hablamos de tentativa de lesión grave, para la gente que no maneja mucho de derecho, ¿a qué nos referimos, doctora? Bueno, la lesión grave es un crimen. El inciso primero establece de que una persona queriendo o con conocimiento por lo menos, o sea, queriendo es un poquito más fuerte, con conocimiento un poquito más light, le daña a la salud a una persona, le causa un mal a la salud a alguien. Tercero. Esa causación de un daño a la salud de una persona sería lo que es la lesión básicamente, pero el plus o la sumatoria para que justamente la norma aumente la pena de 6 meses luego hasta 10 años, porque tenemos la lesión leve es hasta 2 años, es la lesión leve, y la lesión grave te sube la pena hasta 10 años. Por su parte, el presidente del Congreso, Blas Llano, a través de su cuenta de Twitter, exige la renuncia a la senadora María Eugenia Bajac. Llano escribió: ante los últimos acontecimientos acaecidos, que son de conocimiento público y que involucran a la senadora de la Nación María Eugenia Bajac de Pener, he tomado la decisión de exigirle su inmediata renuncia al cargo. De lo contrario, acompañaré e impulsaré su pérdida de investidura. Por otra parte, ya en el transcurso de la noche del domingo se supo que la fiscal Belinda Bobadilla también formuló imputación contra la diputada del Pilar Medina por supuestamente haber violado la cuarentena sanitaria.
La parlamentaria formó parte de la comitiva que viajó a un encuentro religioso en Perú, luego de la declaración de aislamiento social declarada por el gobierno. La diputada del Pilar, Medina, dio negativo a la primera prueba de COVID-19 que le realizaron en un laboratorio privado. Pido perdón a mi familia, en especial a mis hijos y a mi esposo, a quienes les expongo egoístamente. Sostengo que mansamente me someteré a la justicia para lo que hubiere lugar, expresó la legisladora a través de su cuenta de Twitter. Sobre este tema, importante destacar nuevamente y reiterar que ya la jueza encargada en este caso formalizó el pedido de desafuero de María Eugenia Bajac y del Pilar Medina. Ya ambos pedidos tienen tanto el presidente de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados y dará trámite posteriormente. Vamos a otra información. En conferencia de prensa desde la Secretaría de Emergencia Nacional informaron que el periodo de postulación al programa Ñangarecó fue ampliado. Importante este detalle porque la gente estaba muy impaciente si esto terminaba ahora, hasta cuándo iba. Bueno, fue ampliado hasta el próximo 7 de abril. También el ministro Joaquín Roa informó que el proyecto ya benefició a más de 40.000 personas y que trabajarán para mejorar el sistema de solicitudes y también de pagos. En conferencia de prensa en la Secretaría de Emergencia Nacional, el ministro Joaquín Roa informó de que esta ayuda económica ya pudo llegar a más de 41.000 personas. De estos, al menos 5.000 recibieron los kits alimenticios. También aclararon que el periodo de postulación a este programa de gobierno se extiende hasta el próximo 7 de abril. Queremos decirle que estamos haciendo todos los esfuerzos de todas las instituciones. Yo agradezco muchísimo todo el empeño de todas las instituciones para llegar cuanto antes en ese sentido. Hemos llegado al Alto Paraguay, a la zona de Fuerte Olimpo, a la zona de Carmelo Peralta, Puerto Sastre, Isla Margarita, en donde tuvimos que llegar también por agua, a comunidades indígenas, tanto de la zona de Carmelo como de la zona de Teniente Montanía, en donde hemos llegado a 5.887 familias con 101.540 kilogramos de alimento. En cuanto al programa Ñangarecó, hasta la fecha tenemos 35.775 beneficiarios notificados. Esto nos da un promedio de casi 8.943 por día en 12 ciudades de Central y Asunción, de quienes aguardamos su confirmación de los términos, bases y condiciones enviando el 1. Aquellas personas con billeteras creadas reciben la transferencia inmediatamente. En otros casos contestan con el 1 y no reciben la transferencia de manera inmediata porque se tiene que crear la billetera y para ello tanto Tigo, personal simple y claro están trabajando incansablemente previendo todo para las transferencias, pero de una manera también evitar los fraudes y ver de que lo transferido llegue realmente a la persona beneficiaria. Hemos decidido prorrogar la fecha de postulación al programa alimentario Ñangarecó hasta el día martes 7 de abril hasta la medianoche, especialmente por la gente del interior del país. Esto corre también para Asunción y Central. Tenemos un total ya de 41.662 familias, las 35.700 de la modalidad de transferencias y las primeras 5.887 de la modalidad de entrega de kit de alimentos. Asimismo, en cumplimiento a la directriz precisa del señor presidente de la República sobre transparencia, quiero mencionar que se encuentra en el portal de la Secretaría Anticorrupción la primera lista con 27.793 beneficiarios, la cual se irá actualizando en la medida de los avances del programa. El objetivo de la publicación en la página de la SENAC es justamente
tener cumplido el compromiso de la transparencia en la gestión de estos fondos con la publicación de esa lista de beneficiarios. Entonces eso es lo que queremos explicar en lo que se refiere a la publicación de la lista y el estado actual. En referencia a las múltiples quejas que han llegado sobre el funcionamiento de la plataforma y el método de acceder a esta ayuda económica, aclararon de que van a seguir trabajando para mejorarlo. También anticiparon de que todas estas irregularidades serán trabajadas por la Secretaría Anticorrupción para posteriormente iniciar una investigación. Pero siempre insistimos en el manejo responsable de la información, más aún cuando se trata de información sensible ante esta situación de pandemia en la República, cuando hablamos de barrios, hablamos de casos confirmados, bajo sospecha, de situaciones que pueden generar una situación de psicosis a nivel país. Y hace algunas horas comenzó a circular por las redes sociales y también a través del sistema WhatsApp una supuesta lista de COVID-19 capital. Escuche muy bien. Notificaciones por barrio y clasificación del día 4 de 04-2020. Y es esta justamente. Y aparecen los barrios, aparecen los casos confirmados, supuestamente, los descartados, los sospechosos y el total de una cifra bastante complicada. Pero, ¿qué es lo más peligroso aquí? Cuando una autoridad, como en este caso, un concejal municipal de Asunción, publica en sus redes sociales, en la cuenta de Twitter, y dice: Asunción 54 confirmados, sospechosos 423. Recurrimos a la fuente oficial, que es el Ministerio de Salud, sobre la circulación de estos datos que supuestamente afectan los barrios de Asunción. Y desde Salud Pública nos confirman que esta información es falsa, que no existe tal lista, que esta lista que se publicó es irreal, es un fake news, es una información falsa. ¿Y qué tan peligroso se vuelve este tema cuando lo hace una autoridad de Asunción? En este caso, el concejal José Alvarenga Bonzi. Buscamos justamente la publicación ahora, pero ya está eliminada la publicación. Pero bueno, tenemos ahí justamente lo que publicó, y reiteramos qué tan importante es acudir a las fuentes, pero qué tan peligroso cuando esa fuente es una autoridad, en este caso municipal, en este caso de la Concejalía de Asunción. Si le llegó esta noticia, esta planilla de supuestos casos confirmados en Asunción, le cuento, es falsa. No haga caso, es una información que no tiene sustento científico y no provino de la institución pertinente, que es el Ministerio de Salud. Y qué triste, ¿no?, que haya gente que se dedique a preparar este tipo de reportes y asustar más todavía a mucha gente que está justamente muy pendiente de lo que está pasando en Asunción y en otras partes de la República. Reiteramos, Salud Pública desmiente esta información publicada por un concejal de Asunción, que presumo, bueno, ya deberá de rendir cuentas ante las instituciones y los organismos que investigan estos casos. Aquí no hay fuero, no hay autoridad. Es un ciudadano común y corriente, ante la ley, ante la legislación, por ende debe responder ante el Ministerio Público. Hacemos una brevísima pausa en nuestra primera edición. Después de ella hay mucha más noticia para compartir. Bueno, la semana pasada con Luis Gavilán estábamos ahí a la mitad del río Paraná, justamente con este tema de las embarcaciones, gente que aprovechaba para hacer cruzar no solamente mercaderías, sino personas que estaban varadas del otro lado. Pero bueno, comenzó a bajar el río también. ¿Y qué dejó al descubierto? Lo tenemos a Luis Gavilán en comunicación telefónica. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Es así, estuvimos haciendo un recorrido durante
varias horas y pudimos denotar la falta de agua, pero hoy filmaron los brasileños, es decir, nosotros estuvimos del otro lado y ellos se encargaron de mostrar esto al mundo. El río Paraná, en una zona de mucha influencia, Foz de Iguazú, frente al barrio San Miguel, prácticamente sin agua, embarcaciones, motores de embarcaciones, un vehículo incluso allí en el fondo del río. Ustedes pueden observar estas imágenes. Esto se realizaba ayer. Allí está una embarcación con el motor aún. Desde el otro lado se puede ver un motor y aquí en esta imagen un vehículo que cayó y se quedó allí en medio de las rocas del río Paraná. Y como pueden fijarse, ustedes pueden ver, esto es Foz de Iguazú del otro lado, de San Miguel, Ciudad del Este, y de fondo el puente internacional de la Amistad. Así de fea está la situación, pero no solamente en el río Paraná, el río Iguazú también está con esta situación, una baja importante y afecta también a las cataratas del Iguazú. Podemos observar imágenes nunca antes vistas. Sinceramente, en mucho tiempo, en 30 años, nunca he visto esta situación del río Paraná. Impresionante la escasez de agua. Y yo creo que con esta lluvia que tenemos hoy, aquí en el este del país no va a ser suficiente, evidentemente. Carlos, una situación que lastima ver de esta forma al caudaloso Paraná. Estoy viendo las imágenes y realmente me quedo así anonadado ver que parece un riacho pequeñito que incluso caminando uno podría, esa es la sensación que da mirando las imágenes, que uno caminando puede cruzar al Brasil, el otrora caudaloso, impetuoso río Paraná. Justamente, sí, es así, da esa sensación, Carlos, que hoy caminando en ese sector podemos ir al Brasil y viceversa, ¿no? Cruzar tranquilamente caminando. Esa es la sensación que queda al ver estas imágenes, porque coincidentemente es la zona o el estrecho, diríamos, más considerable en toda la franja que divide al Paraguay del Brasil, y esa es la sensación que nos queda, que podemos cruzar hoy día en estas condiciones al menos al Brasil y viceversa caminando. Miren lo que es esta imagen, un motor, dejaron un motor de una embarcación considerable. Un motor fuera de borda. Un motor fuera de borda, una conocida marca, que está, evidentemente está hace mucho tiempo ahí en el fondo, ¿verdad? Por lo que se puede ver. Impresionante de todo esto. Reitero, en 30 años nunca he visto algo similar. Sí, realmente preocupante, y tendríamos que charlar también con los expertos que nos expliquen un poquitito, porque recordar a la teleaudiencia que el Paraná cruza por Brasil, Paraguay y Argentina, viene desde la zona de Brasil y estamos hablando justamente incluso de cruzar la zona del Amazonas, de allá de Río Grande, que viene justamente y recorre y derrama toda su agua entre Brasil, Argentina y Paraguay. Sí, totalmente, Carlos. Habría que ver cómo están los otros sectores, porque esto va aguas abajo, va ya zona de Encarnación. Entonces sería interesante un poco conocer cómo está la situación en las demás zonas que justamente tiene el río Paraná, porque hay que recordar que hace poquito más estábamos hablando de inundaciones, ojo con este detalle, inundaciones aquí en el este del país, barrios enteros que desaparecían, y desaparecieron en más de una ocasión, como por ejemplo el barrio San Rafael, populoso aquí de Ciudad del Este. Y hoy ver esta situación es un golpe realmente terrible. Habría que ver cómo se encuentra en las demás regiones por donde cruza quiera ser o no, caudaloso río, Carlos. Gracias, un abrazo, Luis, desde el barrio San Miguel, estas imágenes justamente allá en la zona del Alto Paraná, en su capital, Ciudad del Este. En el Colegio San Francisco de Asunción, representantes del Ministerio de Educación y Ciencias entregaron un kit por estudiante a los padres de familia. Por su parte, el ministro de Educación, Eduardo Peta, aclaró que las clases perdidas serán recuperadas y continuarán a través de plataformas digitales y tareas impresas.
Escuela y Colegio Técnico San Francisco llegaron varias personas a formar la fila correspondiente para recibir el beneficio alimenticio del MEC. 13 no se inicia, se siguen con las actividades virtuales, se siguen con las plataformas. Estamos teniendo en las próximas horas un reporte de algunas telefónicas que vamos a anunciar cuáles son las plataformas que estarían liberando ellas. Boca y Copaco ya liberaron hace 15 días, pero las otras, entonces ya con la parte de tu celular ya no tiene consumo de saldo. La parte física es cuando hablamos de zonas donde no se tiene un celular, un equipo, entonces eso se está entregando paralelo a los materiales. Entonces cada vez que el siguiente retorno de entrega del almuerzo en estas convertido hoy en mercaderías, va a tener que el papá traer ya desarrollado. Es un poco el mensaje que le di al final. Es un tiempo donde todo cambió, donde muchos papás, no voy a generalizar, pero van a tener que hojear el cuaderno de sus hijos. Nosotros tenemos orgullo. Yo no quiero que mis hijos pierdan un semestre. Aquel paraguayo que quiera que sus hijos pierdan un semestre, pero ¿por qué vamos a perder un semestre? No existe fundamento. Es decir, dicen adelantar las vacaciones, pero las vacaciones va a ser para tenerle encerrado a tu hijo en tu casa. Es decir, ¿qué vas a hacer con 3 niños en tu casa que tenés que luego tenerlo encerrado sin ningún tipo de actividad? Estamos preparando a los docentes para iniciar las tareas, es decir, para iniciar las clases a través de espacios televisivos. Entonces, ir ahí, de repente vamos a grabar algún material, por ahí Canal 9 nos cede un espacio y sería fantástico, ya otros canales no se dieron. Entonces nosotros podemos grabar los materiales 2 horas, ponerle por día y ir pasando. Entonces la disciplina de papá y mamá va a ser, nene, acá 3er grado, ahora está una profe de 3er grado, va a seguir enseñando. Porque esto, no podemos decir perder el semestre y nos vemos cuando se vaya la pandemia. Y ahí vemos cómo recuperamos. Sería muy irresponsable. Señora, ¿desde qué hora estás esperando? Buen día. Buen día. Hace poco nomás. Hace poco nomás. ¿Cuántos niños hay en tu familia? Uno solo. Hace 1 hora. 1 hora. ¿Qué hora más o menos llegaste tempranito? Tempranito. ¿Cuántas criaturas hay en tu familia? Yo tengo uno nomás que entra en la escuela. ¿Qué tal la organización? Si podés explicarnos un poquitito. Acá tenés tu carpeta, tu lista, es por orden alfabético. ¿Cómo se están manejando? Alfabético, sí. Yo le tengo, por ejemplo, al preescolar turno turno mañana A y B. Están conmigo. Ya, entonces ahí al lado tiene el nombre del padre, madre o tutor. Sí, exactamente, el nombre del padre, madre, tutor. Le exigimos que nos muestren la cédula del chico, del que viene a retirar, su firma, y le preguntamos cuántos niños tienen, porque la merienda están llevando por niño. Si tiene 4 niños, lleva 4 meriendas. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en el interior de la República y concretamente vamos a hablar de la zona de Santa Rosa, porque allí están tomando medidas muy interesantes, muy importantes. La comunidad se moviliza. Los vehículos, como ustedes ven en imágenes, son desinfectados para su ingreso a la ciudad. Este trabajo lo hace la gente de Bomberos Voluntarios. Gracias a la formación de una comisión en la ciudad de Santa Rosa, todos los vehículos que ingresan a la ciudad reciben una desinfección completa del vehículo. Son 4 los accesos en la ciudad, en la cual se pueden observar el innovador aparato que ya fue utilizado en otros puntos del país. Se trata de una estructura diseñada de mangueras y picos fumigadores conectados a una hidrolavadora que permite el rociado automático de todos los vehículos que ingresan. Como medida
de prevención, solo se permite el paso a las personas que cuenten con un certificado de trabajo. Además, los bomberos diariamente realizan la desinfección de las principales calles de la ciudad a fin de evitar la expansión del coronavirus. Desde un principio se ha hecho una comisión de crisis en Santa Rosa, llamado la Intendencia Municipal, donde conforman gente multisectorial e instituciones privadas y organizaciones sin techo, representantes del pueblo, y ahí se conformó una comité de crisis. Se organizan para realizar los trabajos. Hoy día se está cubriendo los 4 puntos de acceso a Santa Rosa, del sector San Pedro, del sector Capitán Vado y otro de la zona de Pedro Juan, donde también se hace cobertura. Y hoy día estamos nosotros aquí en la entrada, aproximadamente a 1000 metros del puente Aguaray. Se trata de controlar con la ayuda de la gente del FTC, la Policía Nacional y también del Ministerio Público. Nosotros nos encargamos de hacer trabajo preventivo, la fumigación. Aquí podrán ver también un sistema que habían adaptado los muchachos con cómo se ingenian para poder ir paliando, trabajando y colaborando en este tema de prevención. Y la gente que viene de otro lado se le ataja, se le pide su constancia, si justifica, pasa, o si no, se le da vuelta. Nosotros tenemos una cantidad de gente que se ofrece y son voluntarios, que no tienen ningún nexo a ninguna institución, y se le acepta instruccionándole para el uso de la mochila, por ejemplo, para la fumigación, porque solo aquí tenemos este sistema que fue fabricado por los muchachos, pero en los otros puntos se utilizan la mochila de fumigación y se le pone chaqueta de identificación, y así están actuando con las debidas protecciones personales. Desde la Municipalidad de Santa Rosa de la Guaraú siguen instando a constar con certificados de trabajo a los visitantes que deseen ingresar a la ciudad. Está en comunicación con nosotros, agradecemos su tiempo al ministro Arnaldo Yucio, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas. ¿Cómo te va, doctor Yucio? Muy buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás? Bien, excelente, gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, vimos la foto. ¿Te está cuidando? ¿Cómo? Sí, claro, por supuesto, como todos acá. Desinfección a full, entrada, salida. No romper la cuarentena cuando estamos en casa. Tratamos de ayudarnos entre todos, pero evidentemente hay mucha gente que no entiende, lamentablemente. Vimos este fin de semana, ministro, la visita del presidente a la Senad. Vimos también al doctor Lemir, médico forense, el Ministerio Público, acerca de este horno pirolítico que tiene la gente de la Senad, que utiliza habitualmente para la quema de drogas. Pero bueno, lamentablemente podríamos darle otro uso. Sí, sí. El horno naturalmente su función principal es la incineración de droga, ¿verdad? Sí. Pero de acuerdo a los técnicos, dada la temperatura la capacidad en temperatura que tiene el horno, está en condiciones también de cremar cuerpos, ¿verdad? Cuerpos humanos. Y en ese sentido, los técnicos nos hicieron referencia de que más que algunas modificaciones, ¿verdad? O incorporaciones a la estructura del equipo, va a ser factible ya su uso, ¿verdad? Hoy me confirman los representantes de la empresa que ya están retirando la tapa del horno para hacer esas modificaciones recomendadas, ¿verdad? Y bueno, ya para su uso posteriormente, ¿verdad? Estamos hablando de un horno que puede tener los grados requeridos, creo que de 500 para arriba se requiere, doctor. Sí, sí. El horno tiene una capacidad entre 1000 a 1200 grados. 800 es lo que se estima puede ser
temperatura recomendado para la cremación, ¿verdad? de 800, sí. Y eso puede ser utilizado perfectamente. Se calcula entre 5 a 6 cuerpos por día, siempre y cuando no se tenga la necesidad de retirar las cenizas, ¿verdad? Ya. Eso va a hacer de que la cantidad disminuya a 3 más o menos, ¿verdad? Ya, ¿esto es cuerpo por vez o juntos, doctor? Por vez. Por vez. Cuerpo por vez. Son a 2 a 3 horas por cuerpo. Y después de esa cantidad de 5 o 6 de uso continuado, el equipo tiene que reposar, ¿verdad? Porque tiene que enfriarse suficiente como para empezar otra vez al día siguiente, ¿verdad? Ya. ¿Cómo funciona esto, doctor? ¿Es eléctrico, a combustible? Es combustible a gas. A gas, sí. A gas, ¿verdad? En droga se estima unos 500.000 guaraníes por hora. La destrucción del material, ¿verdad? 500.000 guaraníes por hora. Sí. Y para un cuerpo se necesita 3, me dijiste, ¿verdad? Por lo menos 3. O sea, serían 1,5 millones por cuerpo. Pues estaría... sería el costo operativo. Costo operativo del equipo. ¿Esto es personal de agente Senad o hay gente especializada, tercerizada, doctor, que opera estas máquinas? No, son personales de Senad, los que operan para la incineración de droga. Van a ser capacitados, van a ser formados, una cantidad como para que vayan rotando si así hace falta. Claro, por ahí si usted conoce, igual yo por acá, desde acá le puedo ayudar también el tema de qué significa el horno pirolítico, como para entender cuál es la característica de este horno con relación al resto, porque no todos los hornos tienen esta característica precisamente para la cremación de cuerpos. No, fue construido inicialmente para que el sistema evite de que el humo que emite el horno sea nocivo para la salud. Por eso se incinera, eso queda cenizas de las drogas, pero el humo que despide es nocivo finalmente para el ser humano, ¿verdad? Por eso la capacidad del horno es hasta 1200. Claro. En el caso de la cocaína, en algunos, de acuerdo a la cantidad, puede llegar a ese nivel de temperatura. Una de las características justamente de haber leído el fin de semana sobre este tipo de hornos tiene que ver justamente por las altísimas temperaturas que permite justamente este sistema de horno pirolítico convertir la materia en CO2 y agua y se evapora, mientras que los materiales inorgánicos se transforman en ceniza, que es lo que finalmente queda. Así es, así es. En el caso así, como en el caso del cuerpo y también la droga. Esto principalmente por el hueso, ¿verdad? Claro. Esto ya está a disposición una vez que se adapte precisamente la tapa, que presumo que ya va a estar para los próximos días en condiciones, o por lo menos a disposición. Sí, yo creo que si la empresa ya hizo ese retiro hoy, estimamos que para la próxima semana ya estaríamos teniendo en condiciones. ¿Esto dónde funciona, ministro? Tenemos en Chacoí. Ya. Escasos kilómetros del cruce de la rotonda que va a Falcón. Perfecto. Doctor, gracias por tu tiempo, como siempre muy amable. No, por favor, un gusto. Igualmente, doctor Arnaldo Yuxio, ministro de la SENA, precisamente hablándonos con más detalles acerca de este horno que ya está a disposición por parte de la SENA para salud pública en los casos eventuales. Ojalá que no se dé, pero bueno, hay que, como decía el presidente de la República, manejar todos los escenarios y en el peor de los escenarios, bueno, está a disposición este horno de la gente de la SENA.
Hacemos una breve pausa, nos indica de producción 14,22, 26 grados la temperatura. Ven ustedes, cielo cubierto todavía a estas horas en Ciudad Capital. De hecho, se anuncia para esta noche y madrugada de mañana lluvias. Y el fin de semana baja la temperatura. Ojo, cuidado principalmente aquellos alérgicos, alérgicas, a tener cuidado porque este cambio brusco a veces afecta al sistema respiratorio. Y estamos hablando entre viernes y el sábado de mínimas entre 12 a 13 grados. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, el siguiente reporte nos lleva hasta la zona de la capital del Alto Paraná, Ciudad del Este. ¿Qué pasó allí con el amigo y chofer de una autoridad local? Bueno, él es secretario, es una persona muy allegada al intendente de Ciudad del Este y fue detenido por incumplir el decreto presidencial. Circulaba, escuchen bien, ebrio, en compañía de 2 mujeres en la camioneta del jefe comunal. Además tenía un arma de fuego y quiso utilizar su influencia, pero el fiscal del caso se mantuvo firme. Y al parecer se puso a tono, ¿verdad? Ya que todo el mundo está luchando contra el coronavirus, ellos intentan exterminar a una botellita de corona, doctor. Sí, una vergüenza. Esto sí es una vergüenza. Esto es no una vergüenza, una ofensa al pueblo que está luchando en este momento tan difícil. Una ofensa para nosotros que estamos arriesgando nuestra vida, nuestra salud. Mientras tanto, este joven acompañado de 2 hermosas jóvenes señoritas, vean ustedes, lleno de una conservadora y para más, armado. ¿Se confirmó que verdaderamente el vehículo es del intendente Miguel Prieto? No se ve todavía la documentación si efectivamente, pero en todo caso sería bueno conversar con el intendente. ¿No se comunicó con usted, doctor? Por el momento todavía no. Bueno, la determinación a priori en relación al joven... La detención de las tres personas, del conductor, de sus acompañantes, el vehículo remitido a la jefatura de policía, se incautan todo esto. Esta es la máxima expresión de responsabilidad criminal, de irresponsabilidad criminal que tenemos. Y más aún si es que se confirma que sea el vehículo del intendente. Ojalá que no sea. Ojalá que no sea. Juan Díaz, quien se presentó como secretario del intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, pero que en realidad sería uno de sus mejores amigos, fue sorprendido circulando en horas de la noche del último sábado por la avenida 1 de Mayo del barrio obrero de Ciudad del Este. El joven estaba al mando de una lujosa camioneta a nombre del intendente municipal. Tenía como acompañantes a 2 mujeres. La policía, por disposición del fiscal Edgar Torales, verificó la camioneta y encontró en su interior botellas de cervezas y una pistola. Bebida alcohólica. Bebida alcohólica. Un arma ya, autor, de la puerta. ¿Dónde está? Debe ser el policía. El policía. ¿Arma? Allá tienen el arma. Claro. Está verificando. Cargado. Omar, anda sacando fotos, por favor. Es una pistola de calibre, doctor, 9 milímetros. 9 milímetros. La marca Six Sauer P230 con proyectil. En realidad cartucho. Más de... yo voy a sacar la foto aprovechando de esa... El fiscal del caso ordenó que se le practique.
Bueno, tenemos esta información, de hecho ya lo están compartiendo varios otros colegas en los medios, tanto digitales como también televisivos, sobre un reporte del resultado hecho por un laboratorio a la senadora Bajac, María Eugenia Beatriz Bajac de Penner, donde supuestamente, y hay una certificación de una especialista bioquímica, donde dice no se detecta la presencia de ARN de SARS-CoV-2 en la muestra analizada. Lo que me deduce y lo que dice aquí es que dio negativo a esta prueba. Y para entender, porque genera mucha confusión, porque aparentemente este resultado le remitió ella al presidente del Congreso Nacional ante esta situación que se vio con un resultado positivo que incluso le mereció la imputación por parte del Ministerio Público y ahora el pedido de desafuero por parte de una jueza. Lo tenemos al doctor Pablo Lemir, que conocido médico, él forma parte de este comité de operaciones de emergencia para tratar de entender un poquitito qué es lo que pudo haber pasado o qué está pasando. Doctor Pablo Lemir, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, tratar de entender, doctor, ¿esto se puede dar que en un caso de hace un par de días haya salido positivo, hecho por justamente el laboratorio de salud pública y ahora a través de un privado salga negativo? ¿Qué explicación se puede dar al respecto, doctor? Bueno, de hecho, un análisis negativo de coronavirus no certifica que vos no estéis infectado, y eso viene repitiendo hasta el cansancio de salud pública, porque existe lo que se llama el falso negativo. Lo que no existe es el falso positivo, porque cuando das positivo es porque se detecta la presencia del virus. El falso negativo puede darse por sin número de casos y creo que incluso abajo de este resultado dice este resultado puede estar alterado por tomar medicamentos o lo que sea, ¿verdad? Sí. Porque cuando da negativo significa que no se detectó, no hay suficiente de repente descarga viral, es decir, puedes tener el virus, pero que no haya suficiente cantidad de copias del virus como para que el sistema detecte. Por eso puede haber falso negativo. Para que, por ejemplo, y esto también sirve de manera didáctica, para que cuando salud pública te da de alta, no necesariamente todavía entras dentro de la categoría de recuperado. Si ustedes se fijan en los reportes de salud pública, dice tenemos 12 recuperados. ¿Qué significa recuperado? Significa que 2 análisis consecutivos, pero con distancia de varios días, dieron negativo. De ahí recién te consideran ellos que estás negativo y que ya no tenés el virus dentro de tu cuerpo, entonces estás recuperado. Dios quiera, por el bien de la senadora, que ella esté ya en la fase de eliminación del virus y que este sea el primer análisis negativo y el siguiente análisis que se repita sea negativo. Significa que ella ya se considera recuperada, pero no se considera en ningún caso que no haya tenido el virus. Esto es importante. Porque desde el momento que tuvo un análisis positivo, se considera que estuvo infectada. Esto es importante porque de repente, bueno, como decir, no, mira, en realidad yo no tuve, estoy sana, nunca tuve. Importante aclarar que este resultado indica que está en proceso, en todo caso, de recuperación, pero no señala que nunca tuvo el virus. No, desde el momento que dio positivo, punto, terminó el asunto. Ya fue positivo. ¿Y esto tiene que volver a ser el laboratorio central para que tenga esa...? Lo ideal sería que sí. Hay que recordar que el que está certificado por OMS como un laboratorio preparado inicialmente es salud pública. Los otros laboratorios están siendo ahora habilitados por salud pública, pero el que tiene la mayor certificación a nivel nacional en este momento es el Laboratorio Central de Salud Pública. ¿Y esto se recomienda después de cuántos días, doctor, volver a replicar, a realizar otro análisis? Mira, esa pregunta la trasladaría a los especialistas. Acuérdate que yo soy especialista en medicina legal. Yo lo que te puedo dar es la interpretación jurídica de este resultado, para que es el hecho de que ella fue positivo y ahora tiene un análisis negativo, pero todavía no se considera recuperada. Y el hecho de que haya tenido un positivo significa que estaba infectada. Claro. Punto.
Bueno, y comentar también que ella, incluso tengo entendido que ya entre el 17 y el 18 ya presentaba síntomas. Después esperó un montón de tiempo, después se hizo el 30, creo que el análisis. Claro, el que 31. incluso hasta si se quiere es lo recomendable, porque el protocolo para el PCR indica que cuando vos empezás a tener síntomas, se debe esperar entre el quinto y el séptimo día, idealmente el quinto día, para hacerte el análisis. ¿Por qué? Justamente para que no dé falso negativo, porque es donde hay mayor carga viral. Porque hubo casos, de hecho en el mundo, el tema de los falsos negativos, que es mucho más peligroso, porque puede tener la carga viral, pero tu resultado dice negativo, y seguir contagiando. Exacto. Ese es el peligro de pensar que, no, yo ya di negativo, ya salí de joda. En la conducta que debe seguir todo paraguayo en este momento, y eso ya lo dijo el ministro de Salud y lo repito yo, es considerarse infectado. Esa es la mejor conducta para poder prever y disminuir la incidencia de esta enfermedad. Sí, y finalmente acá justamente dice este laboratorio que está certificado por Salud Pública para realizar estos testeos. Los resultados de las determinaciones realizadas pueden ser interferidos por diversas situaciones, como por ejemplo ingesta de medicamentos y otros. Se recomienda su confirmación en estas situaciones. El valor predictivo de los test laboratoriales dependen de la situación clínica epidemiológica del paciente. Toda una explicación también donde sustenta esta posibilidad. Es así, por eso te digo, el negativo no te certifica al 100% que estés curado ni que no estés siendo portador del virus. Y como decías vos, doctor, y finalmente con esto te despido, ojalá que realmente ya la senadora esté en ese proceso de recuperación de cura y con este resultado después se pueda replicar otro para confirmar. Pero reiterar, esto no significa de que no haya tenido responsabilidad primaria cuando vino, no cumplió la cuarentena y presentaba síntomas. Un abrazo, doctor, como siempre un gusto charlar contigo. Muchísimas gracias para ti y mi respeto para toda la vida. Igualmente, doctor Pablo Lemir, médico forense, pero forma parte del Comité de Operaciones de Emergencia precisamente y nos hablaba sobre esta posibilidad del falso negativo y este resultado que se presentó hoy. Bueno, comentábamos acerca de esta reunión entre varios mandatarios a través de una teleconferencia a nivel sudamericano. Ya la tenemos a Leila Jiménez justamente del Palacio de Gobierno. Escuchamos al canciller. Una actualización de toda la situación que se está creando a través de la presencia de esta pandemia mundial y más que nada las acciones coordinadas entre los Estados miembros de Prosur para poder combatir esta situación que nos acomete a todos. Principalmente se abordaron temas como la necesidad de establecer compras conjuntas, también la colaboración en el ámbito de los connacionales que están varados en el exterior y que se establecen a través de acciones conjuntas entre los estados, como por ejemplo la actitud del Uruguay de poder transportar con ciudadanos paraguayos a Asunción la semana pasada, y eso permite también establecer una acción coordinada entre los países, porque hay que tener en cuenta que esto se llevó a cabo en una situación límite, teniendo en cuenta que muchos países no solo también cerraron las fronteras, sino principalmente el hecho de que muchas de las aerolíneas han dejado de volar. Una novedad dentro de esta videoconferencia fue la participación del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el doctor Luis Alberto Moreno. Como saben, el 16 de marzo se decidió trabajar conjuntamente con el BID, con la CAF y también con el Banco Mundial, para establecer más líneas de créditos y de esa manera poder combatir no solamente la pandemia, sino también posibilitar una recuperación económica mucho más amplia y mucho más factible dentro de las posibilidades de los países. Así también
se intercambiaron informaciones sobre la situación de los límites de las cuarentenas respectivas en los países, y también van a coordinar los países en el sentido de poder establecer acciones y más que nada tratar de coordinar las fechas probables del levantamiento de la cuarentena, que en la mayoría de los países va hasta el día 13 de este mes. Y eso en líneas generales, transmitirle, fue una reunión muy práctica. Los presidentes manifestaron la situación interna de cada país y cómo están desarrollándose conforme a la situación que les toca a cada uno, porque hay que tener en cuenta que a muchos de los países les tomó de sorpresa en el sentido de que no han tenido la capacidad de tener los insumos necesarios, y no solamente ocurre aquí en la región, sino a nivel mundial. Como pueden ver, casi todos los países están en búsqueda de insumos médicos como respiradores, test y otros elementos médicos que hacen a tratar de sopesar esta situación que tenemos todos los países a nivel mundial. Canciller, yo le quería preguntar sobre las compras, ¿cuándo empezarían y a qué mercado se buscaría? Las compras principalmente lo que se quiere hacer es tratar de hacer una compra conjunta. Cada país va a establecer sus necesidades y se va a trabajar con la presidencia pro tempore, en este caso que todavía lo tiene Chile, para poder presentar y buscar algunos mercados donde se pueden establecer el abastecimiento de estos insumos o elementos médicos necesarios. Y en el caso de Paraguay, ¿qué es lo que se estaría necesitando? ¿Qué es lo que se va a comprar en esa compra común? Bueno, eso es un listado que tiene que proveer el Ministerio de Salud. En la mayoría de los casos, como casi todos los países, también estamos detrás de los respiradores, detrás de test de detección rápida, así como también insumos médicos y también equipamiento para proteger a los médicos, enfermeros en general. ¿Y se han puesto alguna fecha para ejecutar la compra? Primero se va a establecer la lista y luego se va a buscar al abastecedor en este sentido. ¿Y cuándo estaría la lista? Y esperemos que, yo creo que en los próximos días ya empezarán a cada país a enviar la lista para establecerse, vamos a decir, esa compra conjunta. Primero hay que tener la lista completa ya a nivel Prosur. ¿Y los fondos serían de las líneas de crédito del Banco Mundial o cómo se estaría financiando? Sí, justamente con la presentación hecha por el presidente del BID se estableció la posibilidad de hacer una acción conjunta para solicitar una mayor línea de crédito dentro de lo que establece el Banco Interamericano de Desarrollo. Respecto al levantamiento de las cuarentenas, se ha establecido ya una fecha. Paraguay supuestamente es hasta el día 12, pero se va a extender. ¿Cómo va a funcionar eso? Casi todos los países tienen como fecha de levantamiento el día 13 de abril, o sea, terminaría el 12. Sobre la ampliación o no, sinceramente les digo que no me compete porque es una cuestión que más hace al Ministerio de Salud, no solamente de Paraguay, sino también de todos los países. ¿Pero se han puesto sobre la mesa la posibilidad de alargarlo? Lo que se habló es sobre el planteamiento que se tiene que tener en cuenta para levantarlo o ampliarlo. Y un tema concreto sobre el Prosur. ¿Han hablado sobre Venezuela? ¿Alguna cuestión en concreto? No. Directamente aquí los temas tratados fueron cooperación a nivel salud, cooperación a nivel de connacionales, mantener las fronteras abiertas para transporte de cargas, que se está haciendo muy bien, también la colaboración conjunta en intercambio de informaciones principalmente, y la posibilidad también de aquellos países que producen algunos insumos muy requeridos también puedan habilitar la posibilidad de la exportación de dichos elementos médicos o insumos médicos. En esa coordinación que quieren hacer, ¿tendrá mucho que ver el hecho de la situación de cada país, el hecho del levantamiento de la cuarentena, digo yo?
Sí, claro que sí, pero la idea es compartir entre todos la información para ver la posibilidad de levantarla o no la cuarentena. Y sobre la repatriación de connacionales, el otro día Federico González decía que había unos 1000 fuera que querían volver. ¿Cómo avanza ese tema? Y sí, la verdad que continúan. Hay que tener en cuenta el deseo de todo, y no solamente nos ocurre a nosotros los paraguayos, sino a todos los países que sus connacionales quieren volver, y más todavía en una situación de crisis. Lo que está haciendo el Paraguay también está preparándose para recibir a los connacionales que van a venir, porque venga de donde vengan, sea quien sea, debe hacer cuarentena. Entonces el Estado paraguayo provee la posibilidad de que dicha cuarentena sea realizada o en un albergue, como se sucede en algunos de los casos, o como también en cuarteles militares, instalaciones militares. ¿Y han fijado alguna fecha para la próxima reunión y seguir evaluando la cuestión? No, todavía no. Se va a convocar una vez que se considere necesario. Por el momento, las primeras tareas son la de conversar sobre la fecha del levantamiento de la cuarentena, y también sobre las listas de insumos que sea necesario para cada país. Muchas gracias. Bueno, de esta manera Antonio Rivas, canciller nacional, en esta conferencia de prensa después de este encuentro que tuvo tanto él, el presidente de la República, el ministro de Salud y sus pares a nivel regional. Leila, ¿el jefe de Estado continúa en Palacio de Gobierno? Bueno, continúa él, Carlos, ¿qué tal? El saludo también para vos, los compañeros y los televidentes. Continúa él, quien sí se retiraba hace unos minutos era el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, como así también el canciller Antonio Rivas, a quien escuchábamos hace un ratito luego de esta reunión con presidentes y miembros del Prosur. Y lo que resaltaba principalmente el canciller de todo lo que hablaron, de los puntos principales que conversaron en esta reunión, primeramente es la situación por la que está atravesando cada país con respecto a esta pandemia, con respecto también a la situación de los connacionales que quieren volver, en este caso, a nuestro país. Y algo muy importante que mencionaba Carlos es acerca de una compra conjunta, que buscan hacer una compra, por supuesto, de insumos hospitalarios, y decía él, se espera que la lista de estos insumos que se necesitan estén en los próximos días. Esto también se va a presentar ante la presidencia pro tempore del Prosur, que en este caso la tiene Chile, y de esa manera buscar un mercado para adquirir estos insumos con una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Es lo que mencionaba principalmente el canciller, quien se acaba de retirar hace unos minutos nada más. Bien, una reunión del Prosur que duró aproximadamente una hora. Sí, este foro a nivel regional que fue creado no hace mucho tiempo, sí, y que justamente hoy Sebastián Piñera encabeza, y bueno, ojalá que se dé siempre una línea de crédito y buscando también un mercado y un mejor precio. Una cosa es comprar para Paraguay, otra cosa para comprar para varios países, donde también se puede negociar con multinacionales un precio mucho más accesible ante esta situación. Claro, y lo que decía es que se espera que en los próximos días esté la lista de estos insumos. Le hacíamos la consulta de cuáles serían, pero bueno, decía que esto también estaba a cargo del Ministerio de Salud por los conocimientos que ellos tienen, los insumos que faltan, los insumos que no, y ya en conjunto con los demás países presentarán también este pedido ante la presidencia pro tempore, y como mencionaba, de esa manera buscar también un mercado para adquirir estos productos. Excelente, Leila, un abrazo, gracias, muy amable por este reporte del Palacio de Gobierno. Leila. Ayúdenos a encontrarla, porque hay una madre desesperante, esta situación precisamente porque su hija, una menor de edad, se encuentra desaparecida. Compartimos la fotografía autorizada por la madre. Ella se llama Blanca Soledad Branco Cardoso, alias Yuki. Nació el 27 de diciembre del 2003. Es de Coronel Martínez, la zona del departamento del Guairá. Tiene 16 años y está desaparecida. Nos piden, por favor, publicar si usted la vio, si sabe sobre el paradero de esta joven de 16 años de nombre Blanca Soledad. Comunicarse a la comisaría más cercana. Ya hay una denuncia oficial presentada
ante el Ministerio Público, pero también acá tenemos un teléfono, si por ahí usted, reitero, sabe dónde está, la conoce, la ubica, reporte a la policía, o de lo contrario puede llamar a la madre al 0983-350-994. 0983-350-994, que es el teléfono, reitero, de la madre que está muy preocupada, está desesperada ante la desaparición de su hija menor de 16 años de nombre Blanca Soledad. Y faltan segundos nada más para las 15 en la República del Paraguay. Con esto nos estamos yendo, como siempre, agradeciendo su sintonía y su preferencia. Si Dios permite, de mi parte será hasta mañana, desde las 13 hasta las 15. Y como siempre, también no se pierda la señal de C9N. Ya en instantes, más informaciones. Buenas tardes.